¿Cuántas veces escuchaste a alguien decir que está siendo incoherente, que la salud y ese tipo de cosas se recuperan cuando uno vuelve a ser coherente? Somos seres coherentes. Si nosotros podemos entender desde un primer concepto que somos coherentes, vamos a poder resolver muchísimas más cosas en nuestra vida. Déjame contarte cómo. Déjame contarte por qué somos coherentes y así vas a poder encontrar un montón de cosas que querés corregir, cómo corregirlas. El secreto está acá. Vos sos una persona coherente porque sos una persona natural. Digo, no se hizo la naturaleza, somos seres naturales. Me has escuchado incansablemente decirlo, ¿no? Somos seres naturales, la naturaleza es equilibrio, somos seres equilibrados. Y no es lo que pensamos con lo que hacemos es literalmente coherente, siempre. Cuando nosotros decimos que no queremos hacer algo y después lo hacemos, no es que estamos siendo incoherentes, es que nuestro consciente está diciendo una cosa y nuestro subconsciente está diciendo otra. Y lo que hacemos es coherente con el subconsciente. Recordemos que el subconsciente representa el 90% de los pensamientos diarios. El 90% de los pensamientos diarios, o 95%, y el 90% de los pensamientos diarios se repiten día tras día. Entonces, nosotros día tras día, el 90% de las cosas las volvemos a pensar una y otra vez. ¿Por qué? Porque el pensamiento del subconsciente es el que está programado, ¿sí? Estamos programados para respirar, para que lata el corazón, para que hagan todas las funciones del cuerpo y para un montón de cosas que no hace falta tener que estar pensando para saber qué queremos hacer, como sobrevivir, etcétera, etcétera. Además de eso, hemos programado nuestro subconsciente, consciente o inconscientemente, o sea, a propósito, intencionalmente o no, lo hemos programado. Y desde esa programación hemos definido las decisiones y las acciones acorde. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro está virgen, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, por supuesto que nosotros nacemos ya con una forma de ser, con una personalidad, con determinados gustos, determinado estilo, por supuesto, por supuesto. Cualquier persona que tiene chicos, desde que los conoce desde recién nacidos y los observa, se puede dar cuenta de esto. ¿Sí? Un chico ya nace con determinadas características muy propias. Entonces, realmente esto es así desde que nacemos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la programación subconsciente, nacemos con la programación de que tiene que latir el corazón, tenemos que respirar, tenemos que todo lo que es biológico. Pero la programación de las acciones y decisiones y demás está bastante virgen. Entonces, cuando nosotros nacemos, los primeros 10 años de vida, y por eso son tan importantes los primeros 10 años de vida, primero la frecuencia cerebral está en un estado tan bajo que se lo considera que lo que estamos viviendo en un estado hipnótico. Todo el tiempo estamos absorbiendo, no hay nada programado, entonces absorbemos. Y además nuestra capacidad, cuando somos chicos, la capacidad de procesar la información que estamos percibiendo del entorno es como limitada. Estamos en un momento de la vida donde registramos, no donde procesamos, analizamos y procesamos. Entonces solamente estamos recopilando información del entorno de una forma muy virgen. Es como nosotros la percibimos. De nuevo, esto tiene todos los filtros de cómo somos nosotros, de cómo nos movemos, de cómo sentimos, de cómo nos expresamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene todos esos filtros y de la forma en que percibimos. Sin embargo, eso es lo que empieza a escribir los programas. Ahí empezamos a tomar ciertas decisiones, ¿sí? Como por ejemplo, pones la mano en el fuego, te quemas, no la pongo más en el fuego. No hace falta volver a ponerla en el fuego para quemarse. Sin embargo, muchas veces yo he escuchado, déjalo que se caiga, que va a prender y no se va a tirar más de ahí. No, no señores. Y si lo probaste, estamos todos de acuerdo en que el chico se va a volver a tirar de ahí. Se cayó, se dolió, le dolió y lo primero que hace es volver a subirse a la mesa y tirarse. ¿Por qué? Porque realmente no es la forma en la que aprendemos. Porque todavía estamos recopilando información, todavía no tenemos coartadas un montón de cosas y nosotros estamos explorando, intentando, sabiendo que todo lo podemos. En un estado muy puro y muy genuino. En esos 10 años de vida nosotros absorbemos un montón de información y programamos nuestro subconsciente. Después viene la adolescencia, la preadolescencia, donde nosotros tomamos distancia, analizamos ciertas cosas, pero en un momento muy caótico donde además la sociedad nos agarra un poco del cuello tratando de encarrilarnos y no terminamos de hacer muy bien el proceso
La gracia es que ahí nosotros pudiéramos empezar a analizar, procesar toda esa información que recopilamos y entonces procesarla de otra manera para poder tomar decisiones distintas, más genuinas con nosotros y quienes somos nosotros, para no tener tanta creencia heredada, tanta situación heredada y empezar a ser más autónomos, más independientes para la adultez y poder manifestar en nuestra vida lo que nosotros queremos, como nosotros queremos y no como hemos sido programados. Por supuesto, cuando llegamos a la adultez, lo que nos sucede responde y es responsabilidad nuestra. Independientemente de dónde venga, independientemente de dónde la sacamos, independientemente de todo, es responsabilidad nuestra. Esto nos hace dueños de nuestra realidad. Por supuesto que todo lo que estuvo programado cuando nosotros estábamos en esos primeros 10 años, si nosotros lo queremos modificar, tenemos que ir y reprogramarlo, ¿cierto? Volvemos al inicio donde yo hablaba de la coherencia. Cuando nosotros somos adultos, el 90% de los pensamientos del subconsciente de reacción espontánea están programados, predeterminados. Es bastante fácil reprogramarlos, tenemos que entender cómo funcionan y hacernos dueños de eso. Yo eso te lo explico muy bien en Hackea tu Mente, con un lujo de detalles, porque es básicamente ese libro, es la técnica en cómo reprogramar la memoria. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que entender que ese 90% que ya está programado determina el 90% de nuestras reacciones diarias. Y nuestras reacciones, en definitiva, son acciones que tienen que ver con lo que percibí, la asignación propia al estímulo que percibí, lo que yo opino, lo que yo decido que es aquello que percibí, la forma que yo le doy a lo que percibí, y cómo voy a reaccionar entonces al respecto. Dicho esto, la forma en que reaccionamos siempre es coherente con lo que pensamos. Y vos me vas a decir, no, miraros, porque yo pienso esto y yo hago esto sin querer hacerlo. Entonces el desfasaje no es que vos sos incoherente. Nadie es incoherente. El desfasaje está en que tu subconsciente está mal seteado. Entonces, las acciones resultantes del pensamiento subconsciente no son las que vos querés, son coherentes. ¿Querés entender lo que pasa en tu subconsciente? Entonces tenés que leer tu realidad. Si vos podés leer tu realidad e identificar lo que no te gusta, vas a identificar lo que tenés que trabajar en tu subconsciente. La posibilidad de dominar el consciente implica, de nuevo, en la vida, la naturaleza es equilibrada, ¿sí? Ni justa ni injusta, equilibrada. Equilibrada es la palabra. Y nuestro accionar del día a día es equilibrado con nuestro pensar del día a día. Si nuestro accionar del día a día y la realidad que manifestamos en el día a día no nos gusta, es porque hay que cambiar algo en lo que estamos pensando. Si nosotros podemos trabajar en lo que estamos pensando, de nuevo, eso está equilibrado, ¿no? Es una rueda, lo que vamos pensando y accionando y reaccionando es una rueda que va coherente y en equilibrio. Pero tenemos dominio sobre un 10% del pensamiento, que es suficiente para decir, che, a mí esto no me gusta. Entonces yo genero una incoherencia desde mi pensamiento consciente. Y eso genera como un desequilibrio en la rueda, como si la rueda de la bicicleta estuviera doblada. Entonces empieza a andar mal. Nuestra naturaleza va a forzar todo el sistema a alcanzar el equilibrio. Si vos sos lo suficientemente fuerte desde tu consciente para sostener la parte coherente que querés que sea tu nueva realidad, tu subconsciente se va a amalgamar con eso, se va a reescribir, se va a reprogramar y entonces tu realidad va a cambiar y tu nuevo punto de equilibrio va a ser la realidad que vos querés crear. Si vos no sos lo suficientemente fuerte sobre tu consciente, entonces tu consciente, como es solo el 10%, va a tender a volver al subconsciente y a volver a alcanzar un punto de equilibrio donde todo el sistema es coherente. Nuestro sistema siempre es coherente. Somos seres coherentes, no somos seres lógicos, no somos seres justos, somos seres coherentes y equilibrados. Y el equilibrio lo alcanzamos como sea. Y la coherencia la alcanzamos como sea. Entonces, si vos tenés dominio sobre este 10% consciente, para poder mover a todo el sistema. Y eso debería ser suficiente, porque así estamos hechos. Claramente, yo te aseguro que eso es suficiente. Si vos dominás ese 10% como lo tenés que dominar, como un adulto, porque cuando somos chicos, soñamos y jugamos, ¿no? Como chicos. Para cuando seamos adultos, soñar y jugar
como adultos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros soñamos, recreamos un montón de cosas en la cabeza que cuando jugamos las llevamos a la materia. Eso lo hacemos como chicos, que juega que soy un pirata, y entonces después me transformo en un pirata y empiezo a jugar que soy un pirata, y si viene el vecino y no me habla como si yo fuera un pirata, lo voy a corregir y le voy a decir, a mí me hablas como un pirata, ¿sí? Ahora, cuando somos adultos, si vos querés ser un pirata, tenés que ser un pirata. A lo largo de la vida nos tenemos que volver mejores y mejores en soñar y jugar. Eso también te lo explico Hackea tu mente. Lo que quiero que identifiques con todo esto es que lo que nosotros logramos manifestar en nuestra vida responde coherentemente a lo que estamos pensando. Cualquier cosa que te esté pasando, salud, libertad financiera, relaciones, abundancia, prosperidad, relaciones con la comida, con las personas, con la sociedad, con el lugar donde vivimos, lo que manifestamos, lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que disfrutamos, lo que no disfrutamos, la opinión sobre las oportunidades, si tenemos oportunidades o no. Todo lo que manifestamos en la vida es coherente con lo que pensamos y con lo que opinamos. Y lo que opinamos es lo que hemos elegido creer y opinar. Que quede muy grabado esto. Hemos elegido creer y opinar. Si vos te haces dueño de tu consciente y sos lo suficientemente fuerte mentalmente para sostenerlo, vos vas a ver que al todo el resto del sistema no le va a quedar otra que amalgamarse con tu consciente para volver a alcanzar un punto de equilibrio y ser coherente. Porque si no el sistema se enferma. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Porque nuestro consciente va por un lado, ahí está la incoherencia, nuestro subconsciente va por el otro. Y nuestras acciones en un punto intermedio, y no logramos alcanzar el equilibrio, se desequilibra el sistema, se enferma. Se desequilibra el sistema, bajan los niveles de energía porque hay que forzar una cosa, otra. ¿Qué pasa esto? No estás siendo lo suficientemente fuerte sobre tu consciente, no estás dando las directivas como corresponde y tu subconsciente va y viene a la deriva y entonces todo el sistema se ve afectado por esa situación. Todo esto afecta al sistema inmunológico y entonces uno se enferma. ¿Cómo vuelve? Descansás, reposo. Cuando meditas, ¿qué haces? Descansás, reposo y entonces el sistema vuelve a sanarse solo, vuelve al punto de equilibrio. Ahora, volver al punto de equilibrio. O te haces dueño de tu consciente y dirigís correctamente al subconsciente, o esta incoherencia aparente va a seguir funcionando. Vas a seguir en equilibrio, vas a seguir tratando de forzar una cosa u otra, no te vas a dejar fluir por el lado del subconsciente si eso no te hace feliz, porque estamos naturalmente pensados para ir por el camino que nos hace bien. Entonces, nuestra naturaleza va a hacer tender hacia lo que sí queremos. Y cuando vayamos a lo que no queremos, es como que nos vamos a enfermar porque vamos a estar forzando el sistema. Forzar nuestro sistema para ir por donde no queremos, desde un lugar consciente, por más que haya coherencia y equilibrio, nos va a enfermar, porque no estamos pensados para dirigir la vida de esa forma. Por eso es que empezamos a alcanzar unos niveles de estrés tan altos que terminamos todos enfermos. Aunque vos digas, yo trato de fluir con la realidad que tengo. No trates de fluir con la realidad que tengas. Empezá a trabajar en manifestar la realidad que querés y empezá a hacerlo con una estrategia lógica que te lleve efectivamente a la realidad que vos querés manifestar, que siendo tu punto de equilibrio esa realidad y donde vos puedas ser coherente desde tu consciente y subconsciente con la realidad que manifestás. Ese va a ser tu punto de equilibrio y después la vida va a seguir sucediendo. No creas que eso es un cuento de hadas color de rosas. Eso sucede, eso es una realidad y esa es la realidad que tenés que elegir para mantener tu estado de salud óptimo.